Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos breves segundos para que quienes se están conectando telemáticamente puedan ingresar a la sala de Zoom. Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre del Diario Constitucional y de Observatorio Judicial de Libertad y Desarrollo, quisiéramos comenzar por agradecer a los expositores, también al público que está presente y especialmente a todos quienes se encuentran conectados a este seminario acompañándonos telemáticamente. Existen personas que se han conectado desde distintas localidades como Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Los Ángeles, Temuco, Freire y Aysén, a quienes queremos saludar especialmente hoy día por su conexión. Han transcurrido ya más de 45 años desde el establecimiento de una acción cautelar ante la Corte de Apelaciones, para resguardar el legítimo ejercicio de ciertas garantías constitucionales. Hoy, en medio de un proceso de redacción de una nueva Carta Fundamental, es que nos planteamos cuáles son los desafíos que enfrenta una posible modernización de este recurso. Precisamente, el recurso de protección es la principal vía de judicialización de problemas que tradicionalmente competen a los órganos políticos. A pesar de su naturaleza cautelar, muchas veces los jueces entran al fondo de las cuestiones debatidas, desbordando el ámbito de sus competencias. Eventualmente, el engrosamiento de las garantías constitucionales o un mal diseño de las acciones cautelares podría exacerbar este problema. De aquí que para Diario Constitucional y para el Observatorio Judicial sea tan oportuno contar con la presencia de 3 destacados especialistas para abordar este asunto. Nos acompañan entonces Emilio Pfeffer, socio de Pfeffer y Asociados, profesor de Derecho Político y Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y fundador y director de Diario Constitucional. Héctor Meri, jefe de la División Judicial en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y por último, Edesio Carrasco, socio en Schultz Carrasco Benítez y profesor de posgrado en las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad del Desarrollo. Dejo entonces con la palabra a los expositores para posteriormente tener un espacio de preguntas y comentarios tanto del público que nos acompaña presencialmente como de aquellos que quieran dejar sus preguntas en la aplicación de Zoom. Muchas gracias. Bien, parece que me corresponde a mí iniciar este diálogo, esta conversación. Por cierto, agradezco al Observatorio Judicial del Instituto Libertad y Desarrollo y es un agrado compartir este panel con tan destacados académicos. El recurso de protección en la nueva Constitución es el título que nos convoca. Esta es una institución que, como bien sabemos, fue establecida en el Acta Constitucional número 3 del año 1976, se incorporó en el texto primitivo de la Constitución de 1980, con una enmienda, de momento en que se agrega la llamada protección ambiental, se modifica en este aspecto en la gran reforma del año 2005. Y es una institución que está inserta en nuestro léxico común. Todos hablan, todos saben, todos tienen una mínima intuición de lo que es un recurso de protección. Y la verdad es que estamos frente a una acción que yo diría aproximó la Constitución a las personas y contribuyó a constitucionalizar el derecho. Entonces, tenemos, como aquí se mencionaba, más de 45 años de existencia de esta institución. Y lo primero que uno podría rescatar y observar y tener presente es que no se puede abandonar, creo yo, la praxis de estos casi más de 45 años en que la jurisprudencia y la doctrina han ido asentando el alcance de ciertas condiciones, requisitos o presupuestos de la acción. Lo que es acto, lo que es omisión, los sujetos activos, personas naturales, personas jurídicas, personas morales que pueden
deducirlo. Los sujetos pasivos, cualquiera, se excluyen los actos del legislador, se excluyen los actos de gobierno o políticos que se estiman que no son justiciables por esta vía. Existe un cabal entendimiento de lo que entendemos por la arbitrariedad, por la ilegalidad. Al inicio eran estas condiciones antijurídicas que se tendían a confundir, pero luego ya al cabo de unos 2 o 3 años en que esta acción era conocida por los tribunales, se fue clarificando este conjunto de antijuridicidades. También está debidamente asentado quienes tienen legitimación activa para interponer la acción. Debe existir un interés concreto, no es una acción popular, a diferencia del amparo económico y de otras que existen en nuestro ordenamiento jurídico. También está debidamente asentado lo que entendemos por lo grado de afectación de los derechos que están tutelados, la privación, la perturbación, la amenaza. De modo que queda un plexo de menoscabos de derechos y garantías muy debidamente tutelados. Lo mismo podemos decir respecto de el legítimo ejercicio de los derechos y garantías. Lo que se ha entendido es que deben, quien acciona y reclama tutela, encontrarse ejerciéndolos conforme al ordenamiento jurídico. Y además está debidamente asentado a lo que se entiende por sin perjuicio de los demás derechos que puede hacer valer el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes. En este sentido, genera la sentencia que se dicte cosa juzgada formal, salvo que se declare una ilegalidad de un acto o de la omisión que naturalmente significa que en esa eventualidad ya el asunto no va a poder volver a discutirse. Entonces, y además estamos frente a una acción que es desformalizada, y esto le ha dado gran vitalidad al recurso en su eficacia práctica. Entonces, lo primero que uno debería plantearse es si existe un entendimiento uniforme, no controvertido, sobre los requisitos de la acción. Pareciera que no es aconsejable, en principio, introducir mayores modificaciones en relación a este instituto en estos aspectos que he reseñado, cuando se entre a discutir sobre el mismo en la comisión que corresponde y en el plenario de la Convención Constitucional. Pero, lógicamente, esto, creo yo, va a depender de cómo se configure y apruebe, en definitiva, el catálogo de derechos y garantías en el texto de la nueva Constitución. Y también creo que va a depender de cómo, en definitiva, quede trazado, escrita la nueva acción en la futura Carta Política, cómo vamos a insertar la protección dentro del conjunto de acciones constitucionales que presumimos se van a mantener o incluso otras agregar. Porque naturalmente hay un entendimiento claro en cuanto al objeto del amparo que tutela la libertad personal y se entiende que no puede invadir esa esfera la protección. Pero constitucionalmente hay otras acciones y por consiguiente estas van a tener que ser reguladas en función de una visión sistémica que sea armónica, que permita darle una consistencia a todo este plexo de recursos que van a tutelar distintos derechos en el texto constitucional. De otra parte, también pareciera que
deberá reformularse la acción si es que el nuevo constituyente creara los llamados tribunales contenciosos administrativos, que sabemos estaban enunciados en el texto primitivo de la Constitución de 1925, pero que se trató aquella de una norma meramente programática incumplida durante toda esa vigencia, que el constituyente primitivo del 80 también incorporó y que la reforma del año 89 simplemente los removió, digámoslo, de el texto para hacer asequible a la jurisdicción ordinaria a fin de que conociera de ese tipo de conflictos. Y entonces, claro, aquí hay un punto relevante, porque si se crearan tribunales contenciosos administrativos, la protección pudiera perder intensidad o fuerza en lo que se refiere a ese tipo de asuntos, porque la praxis nos revela que estamos frente a una acción que se transformó desde el inicio en una suerte de sucedáneo, llenó un vacío para sortear y dar solución a conflictos de esa naturaleza. Y en ese sentido, es evidente que los administrados, bueno, tienen que tener una herramienta eficaz para protegerse de los abusos del Estado, de la administración, y la protección ha sido en esa línea muy eficaz, pero perdería, lógicamente, consistencia o fuerza si es que se desplazan esas competencias a tribunales que el nuevo constituyente pudiese resolver, que se establezcan para que conozcan de esos asuntos. Pero lo que quizás más se va a discutir en relación a la protección dice relación con los derechos que van a poder ser objeto de tutela por esta vía. Bien sabemos hoy que el artículo 20 contiene un listado taxativo y señala de manera explícita cuáles son los que pueden ser protegidos por esta vía. Es cierto también que la jurisprudencia, recurriendo a una interpretación oblicua, ha sorteado en parte esa limitación que fluye de ese listado taxativo, recurriendo, por ejemplo, a la propiedad sobre bienes incorporales o a nociones que están de una u otra forma implicadas en la igualdad, en la protección de los derechos o del debido proceso. Pero es evidente que el constituyente de 1980, sobre la base de un criterio bien claro y definido, señaló cuáles son los derechos y las garantías que pueden ser tutelados por esta vía, lo que es consistente con la finalidad, con la naturaleza, con los objetivos que persigue esta acción, que muchos han calificado de cautelar, de no declarativa, de restablecimiento de un status quo, de solución de conflictos en donde aparezca patente de manifiesto la arbitrariedad, la ilegalidad y la lesión del derecho de que se trate. Ahora, independientemente de cuáles sean las definiciones en torno a estos aspectos que inicialmente referí, que apuntan a los requisitos, los presupuestos de la acción, lo central, a mi juicio, en la discusión que va a conducir a reconfigurar probablemente la protección, sea el tipo de catálogo de derechos y garantías que se incorpore. Y en este sentido, a mi juicio, el principal riesgo radica en hacer extensiva la tutela en sede de recursos de protección a todos los derechos y garantías que se incluyan en ese futuro catálogo. Y más grave es ese riesgo, en mi opinión, si asistimos a una inflación de derechos y garantías. Porque si no se establecen límites claros
precisos que definan cuándo debe accederse a una determinada prestación, va a existir siempre la tentación de trasladar a la sede judicial lo que la política pública de que se trate no hubiera otorgado con la debida precisión. Entonces, allí se puede dar paso a que las Cortes se vean involucradas en la satisfacción de aspiraciones que pueden ser legítimas, pero que los administrados deben reclamar de la autoridad a cargo del diseño y ejecución de esa política pública. Porque de lo contrario vamos a transformar a los tribunales, a las Cortes, en los árbitros de la adjudicación de bienes públicos. Y los vamos a llamar a resolver sobre la base de una serie de normas constitucionales que pueden ser muy abiertas, que pueden contener lineamientos meramente programáticos. Los vamos a convocar a que ejerzan una suerte de jurisdicción de equidad, y bien sabemos que ello puede ser el cauce inicial para que se desencadene una suerte de activismo judicial y las Cortes pasen a ser definitorias en lo que son las políticas públicas. Entonces, el desafío es tratar de conciliar la eficacia que ha tenido la protección en la tutela de derechos y garantías, pero a su turno mantener situado a los jueces, a las Cortes, en el rol que les es propio. Aplicar normas jurídicas que tienen un contenido preciso, acabado, sobre todo si se trata de derechos que se traducen en concreto en el otorgamiento de prestaciones que pueden tener incluso una alta connotación económica. Entonces, ¿cómo evitar ese riesgo? Volviendo a dejar clara cuál es la finalidad, el objetivo del recurso de protección, retornando al origen de esta acción, que es el entendimiento con el cual se le ha dado, que se le ha dado hasta hoy. Evidentemente, se podrán citar muchos fallos en donde uno podría entender que las Cortes han ido en una suerte de decisión asistencial, interpretando derechos que nadie puede poner en cuestión, más allá de lo que pudiera estimarse la satisfacción de una pretensión con sustancia definida. De manera que lo primero para evitar este riesgo es retomar, reestablecer el sentido, la finalidad propia de esta acción. Pero además, dejar en ese registro constancia clara de que la protección no es una vía encaminada a materializar la satisfacción de prestaciones que signifiquen intervenir una política pública, otorgar una prestación de significación económica sin que esté previamente clarificada la fuente del financiamiento de la misma. Me parece que esa es la principal discusión en torno a la cual se va a girar cuando se aboque la convención al estudio de esta institución. Ahora, hay otras enmiendas que pueden ser estudiadas y que me parecen a mí de más fácil, diría, despacho. Por ejemplo, el recurso de protección ambiental. Sabemos hoy que se puede interponer frente a un acto u omisión ilegal. Podría estudiarse en vista de que hay una judicatura ambiental especializada y es un tribunal colegiado, tenemos 3 tribunales ambientales en el país, podría estudiarse que fuese tribunal competente para conocer en primera instancia esta acción, el tribunal ambiental, reservando la apelación, por cierto, a la Corte Suprema, para aprovechar
la especialización de esa judicatura. Podría también revisarse las facultades que actualmente el artículo 20 de la Constitución le otorga a las Cortes. Sabemos que se les permite adoptar todas las medidas que juzguen necesarias, con la finalidad de restablecer el imperio del derecho, de darle la debida protección al afectado, y que por ende las medidas de tutela que se pudieran disponer en el fallo son muy amplias y quedan a una amplia discreción de la Corte. Pero siempre ellas apuntan o se dirigen a brindarle la tutela al accionante, al actor, al recurrente, en los casos en que se estime se acoja la acción. Pero bien sabemos que existen situaciones comunes a un universo de destinatarios que padecen del mismo problema o que demandan la misma atención. El caso más típico es los miles y miles de recursos que se presentan en contra de las ISAPRES por el alza de los precios base. Y entonces allí, bueno, ¿por qué no ampliarle estas facultades en orden a que la Corte pudiese, si estima del caso, hacer extensiva la medida de tutela que está otorgando en favor de un recurrente? También, ¿por qué no hacerlas extensivas a todos los que se hallen en esa misma situación, sin tener que agobiar al sistema con miles y miles de otras acciones? Pareciera, por otro lado, también creo yo, de fácil resolución, señalar que la regulación de esta acción debe seguir siendo entregada a la Corte Suprema por auto acordado, lo que, pues, bien sabemos, se discute y ha sido objeto de impugnaciones a través de requerimientos de inconstitucionalidad del auto acordado, porque se estableció la admisibilidad en cuenta de la acción, porque se fijó un plazo para interponerla, porque no se permite que se conozca en segunda instancia en relación. Bueno, aquí pareciera que este punto debiera quedar zanjado a fin de evitar todas esas controversias colaterales que naturalmente no tienen mucho sentido ni se justifican, en mi opinión, explicitando, quedarían superadas explicitando que la Corte Suprema puede dictar el auto acordado que regule este recurso, para que esta normativa procedimental tenga flexibilidad y se pueda ir adecuando a las exigencias o necesidades que los tiempos vayan demandando. En fin, vuelvo a la idea central, para no extenderme. El debate, a mi juicio, va a radicar en torno a qué derechos y garantías van a quedar tutelados por esta acción. Si observamos un catálogo infinito de derechos reconocidos en normas abiertas, algunas de orden programático que a su turno no tengan una apreciación acabada, lo más probable es que ese sea el cauce para generar una discusión que se trasladará de la esfera de la política a lo judicial, con la inconveniencia que todos podemos presumir eso podría generar. Eso diría por ahora, y muchas gracias. Muchas gracias a Emilio Pfeffer por su exposición, y damos la palabra a Héctor Mell. ¿Está bien ahí o no? Opté por referirme a un texto escrito que traje, que no lo voy a leer, sino que lo voy a usar como referencia. Quiero hacer primero agradecer la invitación del Observatorio Judicial y del Diario Constitucional. Gracias por permitirme estar al lado de los profesores Pfeffer y Carrasco, que sí saben de estos temas, ¿no? Como uno que se aproxima con más entusiasmo y con alguna desaprensión bien irresponsable. Saludamos a los que nos acompañan presencialmente en lo virtual
Y una advertencia doble. Yo fui presentado como jefe de división judicial del Ministerio de Justicia, que lo soy, pero este no es el gobierno el que está hablando, a lo mejor estoy diciendo una obviedad, pero quiero aclararlo. Por dos razones, porque esto es una actividad de contenido esencialmente académico y porque las pesadeces que puedo llegar a decir más rato me comprometen a mí exclusivamente y no al gobierno que pertenezco. ¿Ya? Ya el profesor Pfeffer lo ha dicho, nació el recurso de protección con el Acta Constitucional número 3 y precede en su existencia a la Constitución plebiscitada en 1980. ¿Por qué existe el recurso de protección? Porque el sistema jurídico vigente antes de 1976 no contenía herramientas útiles, expeditas de tutela para evitar la autotutela. Tenemos una gran colección de códigos, teníamos una constitución guardada en un estante de un mueble librero, pero de poca aplicación práctica. No existía una tutela judicial efectiva y oportuna. Una paradoja es que nace el recurso de protección en plena dictadura militar. El profesor Sodoclós, en el año 86, publica su ensayo sobre 10 años de recurso de protección, una revolución silenciosa. La primera vez que se usa esta expresión es porque la irrupción del recurso de protección realmente cambió la forma de defender los derechos ante la judicatura. A poco andar nos dimos cuenta que se trataba de una acción sencilla, rápida y muy efectiva. ¿Cuáles son las causas de su éxito? Ya las ha dicho el profesor Pfeffer lo que precede. La extensión de los términos del artículo 20 de la Constitución, su fácil interposición y tramitación, la amplitud de las medidas de protección que una Corte pueda adoptar, que no son nominativas, y la posibilidad, particularmente, de contravertir los actos de la administración ante la ausencia de tribunales contenciosos administrativos, que eran una promesa constitucional incumplida por décadas. Con el paso del tiempo, surgieron objeciones o críticas. Por favor, Andrea, esto es como Forrest Gump. Cuando me vaya alargando un poco, tú me pones un cartelito, ¿verdad? Y el resto del público también. Críticas, ¿cuáles son? Las que más surgieron. La excesiva judicialización, palabra bastante artificial que suena hasta ofensiva. Estéticamente además suena fea. Detrimento y vulgarización de conceptos como propiedad, arbitrario y legal. El profesor Pfeffer explicaba hace un rato que las nociones de arbitrario y legal se fueron depurando. La propiedad pasó una cosa bastante rara con la propiedad, porque junto con la incorporación en la Constitución de la propiedad sobre cosas corporales o incorporales, se rompió el esquema binario de cosas corporales o incorporales que recoge el Código Civil. Por lo tanto, había propiedad sobre cualquier cosa, y a pretexto de amparar una garantía constitucional que no tuviera cobertura explícita por el recurso de protección, decíamos que había propiedad sobre derechos que no estaban amparados por esto. Propiedad sobre el derecho a la salud. Hay un fallo famoso que habla de un médico, un cirujano, que habla de propiedad sobre su prestigio profesional, controvertida por una decisión del hospital que lo sometió a un sumario. Propiedad sobre un recorrido de una línea de colectivos, de taxis colectivos. Llegaron a ser nociones bastante estrafalarias acerca de que al final tenía propiedad sobre derechos que la Constitución me aseguraba, aunque no tuvieran tutela jurisdiccional explícita. Por supuesto que las personas empezaron a preferir el recurso de protección en las vías ordinarias, habitualmente más lentas, más difíciles y costosas, que obligan a razonar, además, y fundamentar con bastante más rigor. Proliferación y descontrol de los ingresos de causa. El recurso de protección fue un fenómeno que, lo ha dicho Emilio a propósito de los recursos de protección por alzas de precio, base de cotización, se transformaron en la forma habitual de reclamar. Y ahí la propiedad era sobre los derechos que emanaban del contrato de salud previsional que yo tenía como cotizante con la ISAPRE. Por lo tanto, ahí tenemos otra extensión del concepto de propiedad que dogmáticamente es difícil de justificar. Ya se ha hablado, y más adelante de eso iba a hablar, acerca del empleo del recurso de protección para controvertir y enmendar políticas públicas, especialmente en materia ambiental. Pero también uno de los puntos que se señala como una objeción es que la asiduidad con que deducimos la protección constituye al final una forma de clausurar el debate para crear una justicia administrativa o un procedimiento administrativo específico. Algunas de estas pueden ser atendibles, algunas son más susceptibles de algún cuestionamiento. La judicialización no es pecado, más aún cuando la alternativa es la autotutela.
que acudamos a un tribunal, aunque sea por una vía que no nos arroje precisión conceptual, es una manera de resolver nuestras diferencias razonadamente a través de un tercero, el Estado, y no por la vía de la fuerza. Acudir a la acción constitucional de protección a consecuencia, o sea, ¿qué explica también? Perdón por esto que parece digresión. La proliferación de recursos de protección, no solamente el artículo 20 en su redacción que conocemos, sino un contexto constitucional que es interesante destacar aquí. Primero, los artículos 6 y 7 de la Constitución que hablan de la aplicación directa y no mediatizada de los preceptos constitucionales. No se necesita una acción efectiva del legislador para que los derechos que la Constitución establece o nos reconoce, hubiera retado a don José Luis Sea por hablar de establecer y no reconocer, no tengan una tutela específica. La Constitución se basta a sí misma. Y el recurso de protección es una manera de invocar la Constitución directamente en litigio. Segundo, el deber de jurisdicción. La Constitución en el artículo 76 habla de la facultad de conocer causas civiles o criminales, pero en rigor hablamos de un deber. Y esto se explica con mayor razón desde el punto de vista de la consideración explícita de la inexcusabilidad. Y el tercer argumento que permite también revisarlo es una importación no tradicional, por decirlo así, traída por los profesores Fernando A., José Francisco García, que es la Judicial Review, la consagración del principio de revisión judicial. Habitualmente estos son los tres elementos de contexto constitucional que explican además dogmáticamente el incremento de esta acción, que permite el sacrificio de categorías conceptuales. Puede ser una crítica certera, pero ¿eso nos obliga a prescindir de la acción de protección? No. Más bien es una recomendación a que argumentemos mejor, abogados y jueces. Preferencia y proliferación de recursos de protección respecto de otras vías de solución de conflictos, sin duda es un problema. Pero quizá la respuesta está en manos del legislador y no necesariamente está puesta en manos de la Constitución el resolver de manera precisa cómo deben resolverse las controversias constitucionales. Y ahora vienen las pesadas. La Convención está haciendo un trabajo bastante interesante. A ratos parecemos no estar, pero a ratos parecemos no entender nosotros hacia dónde van, o a lo mejor quizá ellos mismos todavía no saben hacia dónde van. Jordan Peterson habla acerca de la política como actividad performativa, Carlos Peña en su último libro también. Estamos viendo muchos espectáculos identitarios, manifestaciones, disfraces, performances, dinosaurios, Pikachu, pero todavía no vemos el debate constitucional. Lo estamos esperando con ansia. Yo creo que va a llegar, porque hay personas originarias de Concepción, de Valparaíso, de Punta Arenas, que en algún momento serán oídas. Y ahí entonces lo que estamos viendo ahora de discursos, de proclamaciones, de reclamaciones identitarias, tendrá que ceder por la fatalidad del tiempo también, a que vamos a tener que acercarnos a la discusión concreta. Entonces, ¿cuál es la invitación que modestamente podemos hacer a los constituyentes del 2021-2022 respecto a esta materia? Mirar para atrás. Mirar la historia de la República. La República, que es un concepto que parece que no les gustó a algunos al principio porque no quisieron mencionarlo en las denominaciones de las convenciones, pero espero que hablemos de algo que nos une, algo que es común a todos, la red pública. Que miremos la Constitución, no voy a ir a la del 33, voy un poquito más atrás, a la de 1823, la Constitución tantas veces castigada, y nos reímos de la Constitución moralista de Juan Egaña, tiene dos artículos que son preciosos. Su 116, que habla del Poder Judicial, protege los derechos individuales conforme a los principios siguientes que enumera. Labor protectora de la justicia desde el principio. Su artículo 146 habla de las atribuciones del Poder Judicial de la Corte Suprema, proteger, hacer cumplir y reclamar a los otros poderes por las garantías individuales y judiciales. Tenemos precedentes históricos en nuestra historia institucional acerca de la labor de cautela y tutela efectiva de los derechos. Hablo también de las facultades conservadoras reconocidas en la Constitución de 1833 de Gaña y Gandarilla.
Hablo de los constituyentes de 1825, de las reformas constitucionales de 1969 y 1970. El Estatuto de Garantías de 1970 contiene una prolija enumeración de derechos o libertades que la Constitución de entonces reforzó ante la amenaza de que un gobierno de un signo, de una ideología determinada, pudiera conculcar o amenazar o poner en peligro esas libertades, pero no nos regaló una garantía efectiva. Seguimos con el habeas corpus, pero no teníamos una acción de tutela. Pero detrás de eso, a pesar de esa experiencia fallida, tenemos historia constitucional. Desde luego, el Acta Constitucional número 3 y la copiosa jurisprudencia constitucional en sede de protección entre 1976 y 2021. Sentencias que nunca terminan y que les recomiendo todos los días que leamos atentamente. Si no nos generamos el hábito de leer jurisprudencia o de leer sentencias, si todos los días no nos leemos 5 fallitos en materia constitucional, en cualquiera otra, hay lecturas más apasionantes, por supuesto, pero apasionense por eso, por entender cuál es el rol de la Constitución y de una acción de esta naturaleza, para que en la discusión constitucional que se viene, que es la que esperamos, esto exista. Conclusión. Los gringos, no hablo del federalista de Hamilton, qué sé yo, Hamilton y Jay, tienen un dicho de bastante sentido común. If it ain't broke, don't fix it. Si no está malo, no lo arregle. El artículo 20 es lo mejor en su redacción, con su extensión terminológica, probablemente puede ser para muchos una fuente de confusiones, de categorías, de zigzagueos, de contradicciones, de cambios de criterios. Se escribe mucho a propósito de eso. Pero quizás la solución no está en tocar el recurso de protección tal cual este existe y ha sido muy pocas veces modificado. Lo dice el profesor Fer hace un rato, solamente en las reformas de 1989 y después el año 2005. La tarea entonces de quién es, para que lo entienda la Constitución, es legislativa, no es constitucional. En el entendido que un acometimiento de cambios constitucionales quizá no va a producir el efecto que se esperaría si es que no miramos el contexto constitucional al que acabamos de aludir. Artículos como el artículo 6º y 7º de imperatividad directa y no mediatizada, o el artículo 76 del deber de jurisdicción y la inexcusabilidad. La inexcusabilidad es un argumento que usa las Cortes y que ha sido bastante bien desarrollado por una obra recién editada por el Observatorio Judicial, que es el trabajo del profesor Alejandro Silva, acerca de por qué razones la Corte tendría que retraerse de conocer un conflicto por el hecho de estar radicado en otros poderes del Estado. Está claro que muchas veces el recurso de protección ha funcionado como solución ante la inactividad de los poderes colegislativos, presidente y Congreso, a acometer soluciones concretas y determinadas. Hacía referencia el profesor Pfeffer al estatuto o al sinnúmero de causas sobre materia de contrato de salud previsional. Un entendimiento legislativo probablemente puede llevarnos a una solución en este sentido. Debe la Constitución, a la par que revisar si toca o no los términos del recurso de protección, sugerirnos otra solución desde el punto de vista de la controversia de asuntos entre los ciudadanos y la administración? A ver, la Constitución del 25 estatuyó los tribunales contenciosos o administrativos y eso nunca funcionó porque ningún gobierno está dispuesto a incurrir en ese gasto. Una reforma orgánica que crea tribunales es carísima. Para realizar sus propios actos, además, no llega tanto la generosidad institucional, por decirlo así, elegantemente. Sí puede ser tarea del legislador, a la par que existir el recurso de protección, y más allá que una reforma procesal orgánica, idear 2 rutas por las cuales se pueda deliberar constitucionalmente en tribunales ordinarios, y sin la
rapidez que exige, porque acordémonos que la Constitución del 80 habla del recurso de protección, habla de las medidas a adoptar de manera inmediata. Esa es la gran diferencia que existe entre la jurisdicción constitucional, que muchas veces llamamos de tutela. Un procesalista me tiraría a la oreja por usar esa palabra, por usar la palabra cautelar. Habría que pensar en el desarrollo de procesos de dos naturalezas. Uno, de tutela efectiva de derechos de la persona radicado en primera instancia ante los tribunales civiles, de cuyas decisiones se pudiera reclamar por la vía de un recurso formal. Y que exista eventualmente una unificación de jurisprudencia. Y otro, por fin, hacerle caso a las recomendaciones de la Corte Suprema que vienen desde hace tanto tiempo, de estatuir un proceso contencioso único. Voy a juntarlo después los archivos. Hay dos estudios de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema que enumeran más de 200 procedimientos administrativos. Unos 80 ante el juez civil, unos 120 ante una Corte de Apelaciones por la vía de una reclamación especial. ¿Qué seguridad jurídica podemos ofrecerle a los ciudadanos, a las personas, si es que tenemos esa proliferación? Eso beneficia únicamente al que tiene que defenderse, nunca al actor. No existen muchos incentivos para que el que se defiende proponga reglas que pudieran desfavorecerle. Pero desde las jornadas de la Corte Suprema del año 2015 hasta la fecha, desde esas jornadas de reflexión y en numerosos informes de la Corte Suprema a propósito de proyectos de ley específicos, me refiero al de la Comisión de Mercado de Valores, y a la que antes se llama, de Mercado de Valores, ahora la ley la llama Comisión de Mercado Financiero. Y recientemente una reforma al Código de Agua se insta por un procedimiento contencioso único. De manera que hay espacio para los tres. Para un procedimiento general de tutela de libertades y derechos. No estoy diciendo nada novedoso porque en materia laboral existe el procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales. Esto se trata de hacerlo más, extenderlo a otros ámbitos. Segundo, un contencioso administrativo único, supletorio. Y tercero, el lugar a la acción de protección, sin perjuicio de los procedimientos que ya existen para materias determinadas, a las cuales se va a referir el profesor Carrasco más rato, porque existe una interacción entre los reclamos en materia ambiental, en las cuales el Tribunal Ambiental tiene competencia, a la par que la Corte Suprema, más que las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema reclama también competencia por la vía del recurso de protección, sentencias que tampoco son uniformes en su criterio, a pesar del empecinamiento de algunos de sus magistrados en reclamar competencia para conocer conflictos de esta naturaleza. En resumen y para terminar, no toquemos el recurso de protección que existe. El debate, como agudamente plantea el profesor Pfeffer, puede ser los derechos o libertades que pueden ser objeto de tutela judicial por la vía de esta acción de emergencia. Segundo lugar, que la Constitución encomiende al legislador establecer un sistema de tutela de derechos fundamentales entregados a los tribunales ordinarios. Y en tercer lugar, más que una reforma orientada a la constitución de tribunales, la experiencia 2 veces fallida, que la Constitución encomienda a la ley un procedimiento único, sencillo, para que así la garantía de pronta y cumplida administración de justicia sea efectivamente satisfecha. ¿No fue necesario el letrero? Ya, muy bien, gracias. Muchas gracias, Héctor, por tu presentación. Y para finalizar con los expositores, tenemos entonces la presentación de Edesio Carrasco. Muchas gracias al Observatorio Judicial, muchas gracias también a Diario Constitucional, agradezco también la coordinación de Andrea Martínez y José Miguel Aldunate, y me toca cerrar este seminario después de dos excelentes presentaciones de Emilio Pfeffer y Héctor Meri. No me voy a referir probablemente a las consideraciones generales respecto al recurso de protección, que han sido ya brillantemente expuestas, y por tanto pretendo referirme al inciso segundo del artículo 20.
En particular, ¿qué dice nuestra Constitución sobre el recurso de protección en materia ambiental? ¿Cuál ha sido su evolución jurisprudencial? Y finalmente esbozar algunas ideas o algunas propuestas de cómo eventualmente la Constitución debiese abordar esta materia. En primer lugar, ¿qué dice el recurso de protección en materia ambiental, particularmente en su inciso segundo? Y permítame leer. Procederá también el recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Esta redacción es fruto, como saben, de la reforma del año 2005. Por lo tanto, la pregunta que uno debe hacerse, ¿cuándo opera de alguna manera, en primer lugar, una privación, perturbación o amenaza al ejercicio legítimo de este derecho? ¿Cuándo hay efectivamente una ilegalidad? Y por último, ¿cómo vincular una relación causal entre esa afectación y, por otra parte, esa ilegalidad? ¿Cuál ha sido finalmente el efecto de esta norma? Y yo diría que ha sido muy poco. De alguna manera lo que ha hecho la Corte en los últimos años es simplemente hacer un control de legalidad. Ya me voy a referir a eso, particularmente asociado a dos instrumentos de gestión ambiental, la evaluación ambiental y la imposición de sanciones. Cuando la Corte ha detectado en general una ilegalidad, no ha hecho en general el razonamiento posterior, es si se afecta o no el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o cómo se afecta en concreto a quienes efectivamente han interpuesto esa acción. Por lo tanto, la discusión, por ejemplo, sobre legitimación activa ha perdido toda referencia, toda densidad, creo yo, en materia de protección, especialmente en materia ambiental. Y otra materia que también ha perdido fuerza, que si bien no es estrictamente constitucional y está en el auto acordado, es el plazo de los 30 días. En materia ambiental vemos bastante laxitud, incluso hay sentencias en que se ha dispuesto que este plazo, al estar en un auto acordado y no estar regulado constitucionalmente, hay fallos del año 2019 y 20, y algunas prevenciones del ministro Muñoz no serían en consecuencia un límite para la interposición de esta acción. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos hoy? Y para eso quisiera hacer un primer barrido o revisión. Yo diría que tenemos 5 etapas en que la Corte ha ido entendiendo esta acción. En primer lugar, una primera etapa hasta el año, yo diría, 2009, dada por 3 criterios. Primero, deferencia técnica. La Corte durante mucho tiempo entendió que los temas ambientales eran fruto de las agencias técnicas, en su minuto la respectiva CONAMA y COREMAS. Salvo que hubiese una cuestión estrictamente ilegal o estrictamente arbitraria previa al año 2005, la Corte en principio no estaba dispuesta a entrar. El segundo criterio durante esta etapa, diría que la Corte rechazó muchos recursos porque el motivo para eventualmente acogerla eran actos materiales que motivaran la acción cautelar. Me explico, una resolución de calificación ambiental o la autorización de un proyecto, en estricto rigor nos decía la Corte, no genera una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de un derecho. Tendría que haber eventualmente una contaminación en el río o un derrame de petróleo, y solo en ese caso, decía la Corte, yo estoy disponible para intervenir. Y por último, el tercer criterio de este periodo, yo diría, es que la Corte entendió que había una imposibilidad de un reemplazo institucional. Es decir, la Corte no estaba disponible, al menos en estos años, para reemplazar la autoridad administrativa y calificar un proyecto o redefinir una sanción. Algunos casos a mirar: Trillium 2, criaderos de pollo, complejo forestal industrial Itata, caso Celco. El que esté interesado después puede escribirme y puedo mandarle los roles. Segunda etapa, yo diría del año 2009 al 2014. Criterios que de alguna manera se dieron durante este periodo. Control intenso de los expedientes de evaluación ambiental. De alguna manera la ley 19.880 del año 2003 comienza a hacerse presente, diría yo. La Corte, a partir del recurso de protección, nuestro contencioso administrativo por excelencia, comienza a revisar los expedientes y en la medida que detecta una ilegalidad, esa ilegalidad eventualmente un acto trámite puede viciar el acto terminal llamado resolución de calificación ambiental, y por lo tanto la Corte empieza a utilizar de alguna manera una lógica de control de expediente. Es también un periodo en que tenemos una nueva institucionalidad ambiental. Se reemplaza en su minuto la Comisión Nacional del Medio Ambiente y se crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación y la Superintendencia. Es también una etapa en que entra en vigencia el Convenio 169 de la OIT. Y surgen los primeros fallos que han ido evolucionando en el tiempo respecto de la pertinencia o no de incorporar la consulta en procesos de evaluación. Originalmente la Corte nos dijo: mire señor, de alguna manera la instancia de consulta indígena debe subsumirse dentro de la consulta o de la participación ciudadana, pero
a partir del voto de minería del ministro Brito, eso va cambiando con el tiempo. Y a partir de los fallos de Parque Eólico Chiloé y del proyecto minero El Morro, la Corte empieza a entender que la consulta indígena es una instancia diferenciada. Todo esto mediante el recurso de protección. Y por último, en esta etapa yo diría que empieza por primera vez, a partir del recurso de protección en materia ambiental, la Corte a utilizar principios como mecanismo de decisión. Preventivo, precautorio, el que contamina paga, no regresión, etc. Pero insisto, durante este periodo, 2009-2014, de alguna manera la aproximación de la Corte es: detecta una ilegalidad, y si detecta una ilegalidad, la discusión sobre si hubo o no hubo afectación a un derecho fundamental parece, o pareció en general, una cuestión secundaria. Algunos casos a mirar: Central Campiche, criaderos de cerdo Expopork, Central Bocamina, Central Río Cuervo. En ambos, por ejemplo, fueron recursos de protección interpuestos en contra de actos trámites respecto al procedimiento de evaluación y no respecto del acto terminal. Lo mismo Central Castilla, no sé si recuerdan, en su minuto se interpuso un recurso de protección en contra de un Seremi de Salud que había cambiado su calificación de contaminante inofensiva respecto a la instalación de esta central. Pues bien, el recurso de protección fue contra esa autoridad administrativa. Y luego Central Punta Alcalde, que cierra este ciclo, es un fallo de enero del 2014, es un fallo, y aquí quiero hacer la prevención, que si bien valida la decisión administrativa y rechaza los recursos de protección, es un fallo en que la Corte Suprema le agrega 14 condiciones a la resolución de calificación ambiental. Para mí es un caso emblemático, porque es un caso en que la Corte le dice: mire señor, su autorización es correcta, pero yo le agrego a esa autorización administrativa 14 condiciones. Que hizo la autoridad, tuvo que rectificar, corregir el acto, y por lo tanto ahí hay claramente una sustitución de la autoridad administrativa. Es también un periodo en que hay un nuevo gobierno, llega la centro derecha al poder después de 20 años, y un periodo también que yo caracterizaría de alta fragmentación política. Empieza una cierta tensión en Chile, en donde de alguna manera, al menos la problemática ambiental, parece no estar debidamente contenida dentro de las autoridades administrativas, y eso pasa a ser una discusión también judicial. Tercera etapa, 2014 al 2017. Es la etapa en que se instalan los tribunales ambientales y la Corte razona más o menos bajo esta lógica. Mire señor, hay tribunales especializados y por tanto la vía idónea para discutir sobre la legalidad o ilegalidad de la medida de compensación o mitigación es en el primero, segundo, tercer tribunal ambiental. Por lo tanto, de alguna manera, el recurso de protección no sería la vía para ello. Ahí hay sentencias importantes como Metales Preciosos, que es la primera sentencia que dicta la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y el proyecto Costa Laguna, que es el primer proyecto, la primera sentencia en que la Corte dicta unánimemente este criterio. Es también un periodo en que Sergio Muñoz es presidente de la Corte Suprema y sale de la tercera sala. Cuestión, en mi opinión, que tiene un efecto importante en lo que voy a contar después. Es, en definitiva, una composición de la tercera sala distinta, que explica más o menos este criterio. Hay cerca de 32, 33 fallos que yo he logrado contabilizar. Este criterio sigue todavía más o menos, no con tanta intensidad, pero periféricamente, en 1 de cada 5, en 1 de cada 6 fallos, sale la lógica de vaya y recurra ante quien corresponda. Pero es también un periodo en que la Corte nos recuerda algo muy importante. Nos dice: mire señor, si usted va a interponer el artículo 19, número 8, para impugnar un acto administrativo asociado a un proyecto o una sanción por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente y me va a invocar el 19, número 8, vaya al Tribunal Ambiental. Pero si la discusión del procedimiento está vinculado a otros derechos fundamentales, ahí el recurso de protección sí tiene sentido. Por ejemplo, el proyecto El Morro 2. Brevemente, ¿qué hizo la autoridad administrativa? A juicio de la Corte, marginó una comunidad indígena de haber participado de un proceso de consulta indígena. Lo mismo el proyecto Mininvierno, en que se marginó un grupo de poder participar de la consulta ciudadana. Ahí la Corte nos recuerda y nos dice: mire señor, aquí no hay un problema asociado al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Aquí hay un problema de igualdad ante la ley. Aquí hay una discriminación, hay una marginación de un grupo para poder participar. Por lo tanto, de alguna manera, este es un periodo, 2014-2017, en que el 19, número 8 cede, y el tribunal, o la Corte en este caso, la deriva al Tribunal Ambiental, pero la igualdad ante la ley aflora como un criterio muy potente. Cuarta etapa, 2017 a 2019, diría yo, en que hay un renacer nuevamente del recurso de protección, una profundización de los principios y un nuevo rol, de alguna manera, en la Corte Suprema, en que yo definiría que aquí hay un gran criterio.
La Corte reconoce que de alguna manera el control de expediente ya sentado en los tribunales ambientales debiese estar en esa sede. Pero la Corte dice, ahora mi rol es distinto. Y hay algunos fallos, como el proyecto inmobiliario Papugo, o lo que ocurrió con los edificios en Reconce, en las dunas de Concón, en que las Cortes nos dicen, mire señor, por ejemplo, las causales de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental no son taxativas. Lo que dispone la ley es simplemente un enunciado genérico y por lo tanto yo vía recurso de protección me voy a encargar que proyectos que originalmente el legislador no contempló para ser evaluados, vía protección los voy a traer al sistema. O dos, proyectos que se emplazan en o cerca de un humedal, voy a hacer que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por tanto, el recurso de protección en materia ambiental empieza a cambiar un poco su lógica y más que un control de expediente, que es lo que habíamos observado en las etapas previas, se transforma en un mecanismo para atraer al sistema de evaluación de impacto ambiental ciertas actividades y proyectos. Y por último, quinta etapa, 2020 a la fecha, probablemente si tenemos este seminario en 2 años más, podremos hablar de una sexta o una séptima etapa, ya veremos. Yo diría que hoy día hay 2 criterios. Coordinación, la Corte ha de alguna manera retrocedido tal vez en cierta sustitución administrativa y ha pedido que la Superintendencia, el CEA, la Seremia de Salud se coordinen, ¿no? Y dicten un conjunto de actos administrativos y le informen en un plazo de 60, 90 días qué es lo que han hecho. Es decir, no son casos que de alguna manera la Corte sustituya, sino que simplemente ordena de manera muy categórica que ciertos organismos tomen una decisión. Al ver la Corte que de alguna manera nadie, por distintas competencias legales, es capaz de enfrentar un problema, pareciera que la Corte se desespera y dice, por favor, pónganse de acuerdo, ¿no? El mejor caso yo creo que es Puchuncaví, Quintero Puchuncaví, un fallo de mayo del 2019, en que efectivamente genera una serie de mandatos a distintas autoridades. Y por último, diría yo que un criterio que está empezando a salir ya en 2 fallos, es el criterio de la sustentabilidad. Hay un fallo que yo no comparto, que es un fallo en que se impugna, vía recurso de protección, la política de descarbonización de Chile al 2050. Y la Corte deja sin efecto el decreto del Ministerio de Energía, diciendo, mire señor, usted debió haber considerado en esta política no solo los aspectos económicos y ambientales, sino que también sociales. Es decir, los trabajadores que hoy día trabajan en toda la industria asociada a la generación termoeléctrica, usted debe incorporarlos también en la política pública. A mí me parece, respecto al fondo, una decisión correcta. Pero la pregunta es, ¿debe un tribunal inmiscuirse, sustituir a la autoridad administrativa, en este caso la autoridad de gobierno, y definirle cómo debe estructurar una política pública? A mí me parece que no. Pensando en el futuro, pensando en una nueva constitución, yo diría que hoy día algo planteó Emilio, algo planteó Héctor también, hay 3, por así decirlo, dimensiones respecto de las acciones, que podrán eventualmente interponerse más o menos parecidas al recurso de protección, de tutela, más allá de como lo denominemos. Yo diría que está en el ambiente una acción popular, más o menos, en función de cualquier persona, sin un vínculo concreto con la afectación, en que se protejan derechos y intereses, colectividades, una defensa amplia, sin necesidad de un vínculo con una afectación concreta, y estoy pensando en materias como medio ambiente, salubridad pública, consumidor, patrimonio histórico. Es decir, protección de intereses difusos. Yo creo que hay una línea académica y probablemente en la convención de reconocer, en mi opinión equivocadamente, una acción popular, amplia. Estoy de acuerdo con Emilio, va a depender de los derechos que finalmente se reconozcan en la Constitución, pero más allá de los que se reconozcan, yo creo que hay una línea que está promoviendo que finalmente los tribunales sean los árbitros finales respecto de la prestación de los derechos, cualquiera de estos sean. Está también en otra vertiente el crear tribunales contenciosos administrativos y terminar tal vez con la fragmentación que hoy día tenemos. Tenemos tribunales ambientales, panel de expertos, tribunal de la contratación pública, tribunales tributarios y aduaneros, el panel de concesiones, bueno, podemos seguir, hay 6 o 7 tribunales que de alguna manera tienen fragmentado el contencioso. Yo creo que esta solución eventualmente no sería tan fácil, habría que, en principio, no sé si eliminar esos tribunales y concentrarlos todos en un gran tribunal del contencioso. No sé cuál va a ser el rol de la Corte Suprema en esa lógica, por lo tanto creo que al menos en esa competencia va ganando probablemente una acción popular, más simple para los constituyentes al momento de pensarla. Y por último, en materia de recurso de protección, más bien, diría yo, siguiendo la lógica que hoy día tenemos, yo creo que hay una tensión hoy día entre el recurso de protección y los tribunales ambientales.
Creo que la Corte se ha encargado de recordarle al tribunal de que finalmente el árbitro final en materia ambiental sigue siendo la tercera sala, y por tanto, de alguna manera, cuando hay derechos fundamentales en juego, la Corte va a seguir teniendo un rol, y hoy tengo una crítica, pareciera que para la Corte no hay nada entre la Constitución y las discusiones que tenemos. Y entre medio hay normativa administrativa, hay normativa legal, hay contención, ¿no? Y de alguna manera hay una fundamentalización de la problemática ambiental permanente. Y pareciera que hay una tensión entre, por una parte, el conflicto de legalidad, tribunal ambiental, y el conflicto de constitucionalidad vía recurso de protección. Lo ha dicho Sergio Muñoz en varias prevenciones y en votos de minoría, dice, si de alguna manera derivamos todo el tribunal ambiental, dice, vía recurso de casación, en la forma o en el fondo, yo no voy a poder restablecer el imperio del derecho. No voy a poder dar protección al afectado, porque la discusión que vamos a tener es si, por ejemplo, el artículo 13, inciso segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo, asociado a los vicios de un acto, se aplicó bien o mal en el caso concreto y si eso influyó en lo dispositivo del fallo. De alguna manera la casación le quita poder a la Corte, porque de alguna manera su pronunciamiento va a tener que ser sobre la correcta o incorrecta interpretación que se hizo una norma legal. En cambio, la protección, lo decía Héctor, lo decía Emilio, le da mucho poder a la Corte. ¿Por qué? Porque puede restablecer el imperio del derecho y dar protección al afectado. Creo que el caso Castilla, que nombré recién, es buen ejemplo de eso, en que la Corte puede definir las 14 condiciones que a su juicio el proyecto debe tener. Por ejemplo, hay otros fallos que se han ido dando ahora último, de alguna manera compatibilizando el tribunal ambiental con el recurso de protección, en que la Corte ha dicho, mire señor, si hay recursos pendientes desde el punto de vista administrativo y usted me interpone un recurso de protección, la Corte ya en 2 casos ha acogido ese recurso de protección, pero no ha dejado sin efecto la RCA. Ha dicho, se suspenden los efectos del acto hasta que se resuelva administrativa y judicialmente los recursos que otros o usted mismo interpuso en otra sede. ¿Cómo yo estructuraría esto? Una propuesta modesta. Primero, todo aquello que efectivamente tiene un instrumento de gestión asociado, sistema de evaluación de impacto ambiental, sanciones, daño ambiental, humedales, y que tiene un control judicial dado por el Tribunal Ambiental, debiese estar radicado en esa sede. Y todas aquellas problemáticas ambientales que efectivamente requieran cautela urgente, inmediata, rápida, y que no estén vinculadas a un instrumento de gestión ambiental, debiesen ser el espacio natural para el recurso de protección. Pero si hay un instrumento de gestión, hay un mecanismo administrativo y luego judicial para resolver ese tipo de disputa, me parece que la sede natural es seguir discutiendo en el Tribunal Ambiental. Otra materia que me parece importante es que terminemos al menos con la densidad del auto acordado, algo también ya se dijo, y podamos llevarnos que sea alguna regla muy básica a la Constitución o al menos mandatar al legislador para que parte de este procedimiento, que no es menor, que hoy día descansa un auto acordado, pueda tener cierta densidad legal y podamos tener toda certeza respecto a cuáles son sus reglas. Por lo tanto, para ir concluyendo, me parece que hay tensión en materia ambiental entre una acción popular y probablemente un recurso de protección más acotado. Hay tensión también entre tribunales especiales y la Corte, y me parece, modestamente, que distinguir por instrumentos de gestión y aquellos que no lo tengan o no tengan una cobertura institucional pueden seguir de alguna manera el carril de la protección, pero aquellos que lo tienen debiesen ir a buscar sus soluciones, sus respuestas al Tribunal Ambiental. Y para terminar, yo tengo una propuesta incluso de redacción de cómo eventualmente uno podría concebir lo anterior. Denme un minuto. Y bajo esa lógica, yo plantearía una redacción más o menos como la siguiente. Les leo. Procederá también el recurso de protección en el caso del número X, del artículo X, y aquí hago un paréntesis, va a depender del tipo de derecho que tengamos. Si tenemos derechos de la naturaleza, ¿quién va a ejercer esa acción? ¿Quién va a proteger a los alerces costeros? ¿José Miguel Aldunate? ¿Edesio Carrasco? ¿Héctor Meri? ¿Quién va a tener esa legitimidad procesal? ¿O qué pasa si hay otros ciudadanos que están en contra? O si alguno de ustedes el día de mañana es ministro de Obras Públicas y quiere desarrollar un puente, una carretera, y hay un interés público comprometido en eso, hay un interés fiscal, y hay que cortar 2,3 hectáreas de araucaria, y un grupo de personas legítimamente representando los derechos de las araucarias presenta un recurso de protección. Por lo tanto, ahí hay una cuestión fundamental. Si vamos a tener una constitución antropocéntrica o una constitución ecocéntrica, o un mix de las dos. Creo que eso va a definir también muy fuertemente el tipo de acción o recursos.
Dicho eso, y en el caso eventual que tengamos una constitución antropocéntrica y no ecocéntrica, yo diría algo como lo siguiente: procederá también el recurso de protección en el caso del número del artículo X, cuando el derecho a vivir en un ambiente adecuado y apto para el desarrollo de las personas en sus múltiples manifestaciones sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada, siempre que la materia no haya sido sometida a la competencia y conocimiento por cualquier vía o forma de los tribunales ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias, Edesio, y muchas gracias a todos los expositores que nos acompañaron hoy día. También agradecemos muy especialmente, además del público que está acá, a las más de 70 personas que se conectaron a este seminario web. Vamos a abrir ahora un espacio de preguntas. Entiendo tenemos algunas preguntas presenciales y además nos llegaron algunas preguntas por Zoom que también les vamos a hacer. ¿Preguntas presenciales entonces? Bueno, muchas gracias a los tres por su exposición. Muchas gracias a los tres por su exposición. Yo tenía una pregunta adicional. Especialmente yo creo que para Emilio, que fue el que habló en términos más amplios del recurso, sobre el episodio que hemos empezado a ver en los últimos años, que es el de conflicto de cortes. O sea, el conflicto entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, y que bueno, tuvo el famoso choque de trenes poco antes del estallido social, en que justamente se discutió el monopolio sobre la jurisprudencia constitucional y la tutela de los derechos constitucionales. Dado que estamos ante un texto constitucional completamente abierto, y hay varias constituciones en el mundo que le dan la función de amparo, no a la Corte Suprema, sino que en última instancia al Tribunal Constitucional. ¿Qué les parece, qué le parece a Emilio? Pero también, obviamente, si alguien quiere, si uno de los otros dos expositores quiere dar su parecer, sobre que en realidad sea el Tribunal Constitucional y no la Corte Suprema quien, en definitiva, conozca en segunda instancia el recurso de protección. Bueno, me parece que es una pregunta pertinente que se asocia en su respuesta a despejar una interrogante. ¿Va a existir tribunal constitucional o no? Eso es lo primero que uno debiera plantearse. Hay algunos que aducen de que en realidad está deslegitimado, que es una tercera cámara y que debiera suprimirse y asignársele las competencias, la principal, el conocimiento de la inaplicabilidad, retornarlo a la Corte Suprema. Enseguida otros plantean, mire, este Tribunal Constitucional debiera jibarizarse en sus atribuciones y por tanto eliminemos el control preventivo y acotemos otras facultades de manera de que quede circunscrito a un control de la supremacía mucho más limitado. Bueno, en esos dos planteamientos me parece a mí que no existe cabida, porque sería un contrasentido lógico asignarle el amparo extraordinario de derecho. Ahora, hablando desde el punto de vista estrictamente teórico, creo que sería una pésima solución, porque la eficacia de la protección ha sido la inmediatez. El ciudadano ha podido deducirla directamente en cada una de las cortes del país y recurrir de apelación a la Corte Suprema y consiguientemente obtener con un procedimiento breve, bastante rápido en su decisión, digamos, una respuesta. Y estos amparos extraordinarios que se le entregan a los tribunales constitucionales, bueno, si uno revisa el caso español, por ejemplo, da cuenta de que se demoran muchos meses, y diría años, en fallarse. Entonces, se pierde la utilidad de la acción. No me parecería, en caso alguno, una solución adecuada. A mí me parece que la pregunta de José Miguel es tan interesante como malvada, porque nos obliga también a definir qué rol va a tener, lo acaba de decir Emilio,
el Tribunal Constitucional de existir en el nuevo sistema institucional, y también el rol que se le quiere asignar a la Corte Suprema, que es otra discusión que es actual. Si va a ejercer la plenitud de la jurisdicción, de qué forma la va a ejercer, si una vez privada de sus atribuciones actuales de la superintendencia de los tribunales que componen el Poder Judicial, el administrativo, lo económico y lo disciplinario, va a haber capacidad ociosa o capacidad para conocer de controversias de esta naturaleza, si la apelación es la vía apropiada para conocer, a lo mejor la contradicción de criterios entre una sentencia y otra, que algunos critican con bastante acidez y con bastante insistencia, puede deberse a que la forma que tiene la Corte Suprema de conocer es un recurso ordinario. Y no es la forma... Pero también, hace un rato lo decía yo, me parece que son definiciones que la Constitución, la nueva Constitución, debería encomendar al legislador. Y el diseño, para ser completo, tiene que considerar eso, sin privar a la protección de su naturaleza de procedimiento de emergencia, para actuar de inmediato. Por Dios, que se echa de menos un diseño de solución de controversias que sea más expedito y que no monopolice en el recurso de protección la tutela judicial efectiva. Todo dicho ya. Muchas gracias a ambos. ¿Existe alguna otra pregunta que quieran hacer el público? Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, también muchas gracias por la exposición, muy bueno. Mi pregunta va un poco a la redacción que tendría el artículo que contiene un eventual recurso de protección. Primero, si, como opinión personal de los tres, si es que creen que debería haber un artículo que regule el recurso de protección o quizá dejarlo como una facultad del Poder Judicial, y frente al riesgo que existe con un texto constitucional abierto, que puede tener un catálogo de garantías muy amplio, quizás un poco acotado, si es que el recurso de protección debería en su enunciado referirse a los derechos en virtud de los cuales se puede recurrir, o quizá dejarlo a criterio del legislador, que el legislador defina cuáles son los derechos que quedan protegidos por este recurso, o quizá como regularlo de una forma más general. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. El que O sea, quiera contestar. Yo tengo la impresión de que la solución que está contenida hoy día en el texto del artículo 20, que fue discutida sobre la lógica de un listado taxativo para identificar los derechos que pueden ser objeto de resguardo por esta vía, es la más razonable, porque da, primero, certeza, excluye los llamados derechos económicos sociales que pueden estar escritos en norma constitucional de un modo muy vago, genérico, sobre la base de una enunciación de principios, y dejar entregada la definición de esas políticas públicas a la discreción del legislador, que va a concretarla en prestaciones específicas en favor de los administrados, y por lo tanto se evita que se traslade la discusión de lo que es la esfera legislativa, administrativa, a la judicatura, que lleva, por cierto, un riesgo evidente. Entonces, la solución, a mi juicio, pasa porque el nuevo texto, la nueva redacción de la protección, considere claramente una definición de los derechos que van a ser posibles de tutelarse por esa vía. Y establezca adicionalmente que en los casos en que las Cortes acceden a una protección, la prestación, si conlleva o demanda recursos públicos para evitar que se termine sustituyendo a quien hace las adjudicaciones, que es la administración y antes el legislador, los jueces no van a poder intervenir. Es decir, que se establezca como una suerte de requisito de procesabilidad de la acción la necesidad de que haya sido acreditado previamente la disponibilidad de medios, porque de lo contrario vamos a recurrir a los tribunales, se van a ingresar infinidad de recursos a partir de
la afirmación de que se incurrió en un acto o en una omisión que se estima arbitraria, que es ilegal, de un derecho que puede no estar debidamente precisado en el orden constitucional, y se le traslada esa definición a los jueces. La peor solución. Muchas gracias, Emilio. La próxima pregunta es de alguien que estuvo conectado, es Alejandra Álvarez, y por la materia de la exposición se la vamos a hacer a Edesio. Dice así, son dos preguntas. Uno, con respecto al recurso de protección y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿no resultaría más razonable entregarle todo el conocimiento a los tribunales ambientales o crear directamente un recurso especial para este derecho? Y la segunda, porque son dos en una pregunta, dice, ¿qué cambios le harían al procedimiento del auto acordado, además de que sea regulado por ley? Esa es la pregunta de Alejandra Álvarez. A ver, algo dije yo en la exposición y vuelvo un poquito atrás. Aquí va a depender primero cómo configuremos el derecho, ya sea un medio ambiente adecuado, un medio ambiente sano, si van a haber o no derechos de la naturaleza, y creo que eso va a ordenar en principio el tipo de recurso, su extensión, sus plazos, su legitimación activa. Creo que hay una primera definición que, a diferencia de otros derechos, creo que tiene una tensión mayor, probablemente en seguridad social, en libertad económica, en propiedad, en igualdad ante la ley. Pueden haber otro tipo de tensiones, pero aquí hay un marco partidor no menor. Segundo, me parece, y esto está siendo discutido hoy día en el Parlamento, algunos han planteado, por ejemplo, crear una gran acción general de reclamación ante el Tribunal Ambiental, una especie de sustituto del recurso de protección. Eso se está discutiendo hoy día, en donde todas las materias ambientales sean discutidas ahí dentro de un plazo de 30 días, una vez que se dicte o no dicte, ya sea por acto o omisión, el acto administrativo correspondiente. Parece sensato, de alguna manera, poder unificar o concentrar en un solo tribunal la discusión ambiental, pero a mí me parece poco realista. Yo creo que la discusión sobre los derechos fundamentales va a seguir vigente, y en la medida que no hay un instrumento de gestión, por ejemplo, para cambio climático, ¿no? O para transgénicos, o para discutir sobre la exportación de residuos peligrosos, ¿no? En fin, son una serie de materias que tal vez no tienen un instrumento de gestión muy definido, o sobre lo que hace el Consejo de Monumentos Nacionales, o sobre un permiso de la DGA respectivo, sobre un caudal ecológico, en fin, sobre un conjunto de materias periféricas donde también se afectan derechos fundamentales, y creo inevitable que ahí la protección va a cumplir un rol. Y por lo tanto, si uno mira con cierto realismo, probablemente podemos concentrar buena parte de los instrumentos de gestión ambiental en el tribunal, pero hay siempre un remanente, un margen de discusión distinta que va a seguir su derrotero vía recurso de protección. Y por último, respecto al autoacordado y los cambios que uno le pudiese hacer, quisiera hacer una reflexión un poquito más profunda. Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy día respecto de la jurisdicción ambiental, tanto a nivel de protección como a nivel de los tribunales ambientales, que hubo un error de diagnóstico. Se nos dijo durante mucho tiempo que requeríamos de jueces especializados, y por eso tenemos un tribunal compuesto por 2 abogados y un experto en ciencia. Pero no sustituimos el procedimiento. Para los que no están enterados, el procedimiento ante el Tribunal Ambiental es prácticamente el mismo, es casi idéntico al recurso de protección. Reclamación o oficio a la autoridad, en este caso Servicio de Evaluación, Ministerio o Superintendencia, se le da un plazo de 10 días para informar, puede pedir extensión de plazo, al igual que en el recurso de protección, se le dan 5 días adicionales y se evacúa un informe. Y dependiendo de la carga del tribunal, se fija una audiencia de 10 horas para los alegatos. No hay incidentes previos, no hay pruebas, se puede pedir eventualmente una inspección del tribunal, pero ha sido en general denegada. En definitiva, los problemas que teníamos, creo yo, no eran de quienes juzgaban, ni de quienes eventualmente tomaban una decisión, que siempre podrá ser criticable, hay buenas y malas decisiones, siempre en un tribunal. Era un problema de procedimiento. Y reemplazamos o de alguna manera replicamos el mismo procedimiento de la protección en los tribunales ambientales. Y por lo tanto estamos teniendo una jurisdicción especializada en el tribunal ambiental que, en vez de resolver una sentencia en un plazo de 6 meses, por ejemplo en el caso de un recurso de protección entre primera y segunda instancia, están tomando más de un año por la carga de trabajo y por una serie de otras circunstancias. Entonces, tiendo a pensar que el problema de la jurisdicción especializada, más que tener jueces expertos o no expertos, porque hay que recordar que los jueces de una corte de apelaciones sí son jueces con formación previa, no necesariamente en el tribunal ambiental,
son connotados abogados y gente muy prestigiosa, pero no son jueces de carrera. El problema es de procedimiento y por lo tanto, como mirada más profunda, creo que tenemos que reformar, ajustar, modernizar el procedimiento ante el Tribunal Ambiental y no replicar el recurso de protección, con reclamación, informe, un tercero coadyuvante que se hace parte, alegatos, la causa queda en acuerdo y hay que esperar 8 meses para que dicten sentencia. De hecho, muchos abogados quisieran volver al recurso de protección por la certeza, más allá de la decisión. Esperar 8, 10, 12 o 14 meses por una sentencia del Tribunal Ambiental, para luego, vía recurso de casación, esperar otro año y medio para tener certeza respecto a si un proyecto minero, hidroeléctrico, inmobiliario puede ejecutarse. A veces es preferible ir a la protección y a los 6 meses tener más o menos certeza, más allá, como dijo Mile, que se trata de una cosa juzgada formal y que no impide ser impugnada después. Por lo tanto, creo que el gran desafío de la tutela ambiental en general, tanto a nivel de protección como de tribunal especial, es un cambio en el procedimiento. Y creo que ahí podemos conversar más largo, no quiero aburrir, pero creo que hay innovaciones que se pueden hacer para hacerlo más eficiente, más riguroso y dejar cierto formalismo para ir al fondo de los temas. Y tener las discusiones que el contencioso ambiental requiere. Muchas gracias. ¿Podría Sí, tener claro, por supuesto. una razón adicional que Decio muy caballero no la dijo, pero yo lo digo? Es muy difícil el proceso de designación de los jueces Bueno, del Tribunal Ambiental. Además, Un proceso en el que interviene la alta dirección pública. 4 instituciones. Y o sea, la Corte Suprema, alta dirección pública, presidente de la República y 2/3 Del Senado. Por lo tanto, a ver, ¿cuánto toma? Yo no tengo el dato ahora, pero tú me puedes Claro. ayudar. ¿Cuánto toma No hay incentivos para postular finalmente. Además. Muchas gracias a ambos. Bueno, vamos a hacer la última pregunta para cerrar nuestro seminario, que la dejo abierta para quien quiera responder. Es de Luis Bastías, que nos hizo varias preguntas, pero elegimos una que nos parece muy interesante. Y dice, la estructura del recurso de protección, de formalización y amplias facultades de actuación, resulta afín a nuestra tradición de derecho codificado, o más precisamente, resulta ajena. Para quien quiera... A ver, yo creo que la deformalización de la protección ha sido su principal activo y justamente al permitir que las Cortes con una solicitud de informe, con eventuales trámites que se decretan, con alegatos, puedan fallar, ¿no? Y tener medidas bien eficaces para restablecer el imperio del derecho, para brindarle esa protección que está demandando el afectado, hay que mantener ese esquema. No podemos transitar hacia un procedimiento formal, estructurado, sin perjuicio de que se puede, por cierto, perfeccionar, digámoslo, el articulado el autoacordado en estas materias. Y incluso en sede de protección hay casos en que se puede no solamente decretar diligencia previa a la vista de la causa o con posterioridad, sino que la Corte está obligada a recabar todos los antecedentes que le permitan una debida resolución del asunto. Esa es una directriz que a mi juicio tiene que mantenerse. Y yo lo señalaba, creo que en esto hay que entregarle la facultad regulatoria expresa a la Corte Suprema para que a través del autoacordado establezca el plazo, para que establezca el procedimiento, para que en función de la dinámica de lo que es esa experiencia, atendido la gran cantidad de acciones de esta índole que se presentan, pueda ir adecuando la forma de conocimiento para ir perfeccionándolo. No tenemos que tener aquí un dogma de que, bueno, como hay reglas de procedimiento implicadas, eso es un asunto de reserva legal. Por eso que la nueva Constitución deberá darle, en este sentido, una facultad expresa a la Corte Suprema para sortear todo ese tipo de cuestionamientos. Una pregunta doblemente interesante y en una primera parte le voy a contestar de alguna manera y la segunda voy a permitirme estar con un pequeño desacuerdo, alguna duda con mi amigo Emilio.
pido permiso para eso. Primero, a ver, en cuanto a la formalidad de las categorías procesales, podemos ver una afirmación de la cual podemos legítimamente dudar. Está bien, como que a principios del siglo XX Chile quiso ser un poquito francés y alguien se le ocurrió traerse los gorriones, pájaros que no existen en Chile, de París para que nos pareciéramos a ellos, o sea, empezó a hablar un poquito de francés y le copiamos el Petit Palais y el Museo de Bellas Artes, una pequeña copia de eso, y nos trajimos la casación, que tampoco se parece mucho a la casación actual francesa. La protección no está en esos esquemas tan formales. Y en eso estoy de acuerdo con Emilio, me parece que es esencial que los enunciados genéricos del hoy artículo 20 hayan permitido que la Corte haya fijado estándares, criterios y, por ejemplo, de autocontrol respecto a su propio poder. Toda la jurisprudencia que existe acerca del derecho ilimitado es justamente para evitar la proliferación, el acceso, y eso son construcciones que no han requerido ni reformas legales ni reformas de autoacordado. Sobre el autoacordado y una potestad que la constituyente pudiera darle a la Corte Suprema, está por verse, porque, como decíamos hace un rato, no sabemos cuáles van a ser las atribuciones que se quieren dar a la Corte Suprema y a los tribunales que componen el Poder Judicial. Hay una tendencia bastante marcada a hablar acerca de un órgano paralelo, Consejo de la Magistratura, que sería el que, en definitiva, tendría sentido en que quede radicada la facultad de gobierno. Cuando se habla de gobierno judicial se habla de nombramiento, de gestión, administración, pero también de la dictación de normas. Que, aunque hoy la regulación del recurso esté en un auto acordado, es una cuestión puramente accidental, porque en el año 1976 se encomendó a la Corte Suprema dictar el auto acordado, y es por eso que existe esa denominación. No es que haya una disposición permanente de la Constitución que le entregue la potestad de dictar auto acordado en las normas de procedimiento a la Corte Suprema. Eso puede cambiar. Y desde ese punto de vista, si es que esa facultad queda radicada en otro órgano, es razonable, sensato, no nos da más garantía que el debido proceso legal, que es un criterio como general, y las normas de procedimiento sean entregadas al legislador, como hoy día el artículo 60 habla de normas de codificación en materia civil, y habla expresamente de procesal. Ahí yo, sin disentir enteramente con el profesor Pfeffer, tengo alguna pequeña duda que probablemente se dé a puras limitaciones. Permiso. Yo, para concluir, y la reflexión que saco un poco de este seminario, es que aquí hay una decisión política que tomar. Y esa decisión política por parte de la Convención estará dada por qué derechos vamos a reconocer y con qué extensión, qué tipo de poder judicial vamos a tener, cuál va a ser el rol del legislador, el rol del presidente. O sea, hay una decisión política primero respecto a la separación de funciones que va a decantar probablemente después en el régimen de acciones y recursos. Y una de esas acciones y recursos que se va a discutir probablemente será el recurso de protección. Pero tiendo a pensar que se va a encuadrar en decisiones previas. Un poco lo decía tanto Héctor como Emilio. En la medida de que hayan ciertas limitaciones, en que se restrinja, en que se disponga que ciertos derechos económicos y sociales no serán justiciables. Bueno, esa es una decisión que habrá que tomar previamente. Y tiendo a pensar que el recurso de protección va a ser finalmente algo que va a decantar producto de decisiones buenas, malas o regulares que se tomen en esa materia. Por lo tanto, creo que está abierta la discusión, ¿no? Para, en definitiva, tener claro qué tipo de acción vamos a tener o no para proteger los derechos fundamentales, pero creo que va a ser una consecuencia de otras decisiones previas, ¿no? Y cuánto recurso de protección vamos a tener, cuánta regulación en la Constitución vamos a tener, si sus reglas procedimentales van a estar o no, cuánta extensión, quién lo va a conocer o no, va a depender primero de la composición orgánica y cierta disposición de poder y cierta distribución que se haga para entender su fisonomía futura. Muchas gracias. Bueno, damos por terminado entonces este seminario y agradecemos una vez más a Emilio, Héctor y a Des. Muchas gracias.